¿Va a bajar impuestos en su comunidad? Nosotros tenemos claro en nuestra comunidad, y este gobierno tiene claro desde que llegamos, desde hace 3 años, que lo que había que hacer era tener fondos suficientes para reforzar el servicio sanitario que estaba desmantelándose, que estaba desmembrándose, porque el afán del Partido Popular, que durante 24 años ha gobernado aquí esta comunidad, era ir privatizando poquito a poco servicios. Entonces, nosotros teníamos claro que teníamos que tener suficientes fondos para ir reforzando no solo la sanidad, sino también la educación, estos objetivos que tenemos y servicios sociales. ¿Qué ocurre? Que vimos que nuestra fiscalidad en La Rioja no era progresiva, no era justa con las rentas más bajas. Entonces, el primer año que llegamos, nosotros hicimos lo que ahora están haciendo otras comunidades autónomas e incluso también está reforzando un poquito el Gobierno de España, que es a las rentas más bajas ponerles una imposición fiscal muy baja y a las rentas más altas pues incrementarla de una manera progresiva, que beneficie a todos y que beneficie principalmente a la sociedad en su conjunto. Como lo hicimos nada más llegar, creemos que es justa porque lo estamos comparando con otras comunidades autónomas. Bueno, pues la bajada de impuestos a las rentas más bajas en La Rioja es prácticamente imposible, no les afectaría casi nada. Por lo tanto, bajada de impuestos a esa parte no. El añadirnos a lo que el Gobierno de España ha propuesto, 2 años a las rentas por encima de los 3 millones de euros para colaborar en esta situación dificilísima de crisis, colaborar con la sociedad en su conjunto, pues bienvenida también esas medidas. Dado que hay récord de recaudación, hay una situación de inflación que la gente lo está pasando mal, supongo que en La Rioja también una parte, no hay margen para hacer cosas como han hecho en otras comunidades, incluso compañeros suyos de partido. Sí, claro que hay margen. De hecho, estamos trabajando para ir mirando dónde podemos ayudar a las familias. Y aquí en La Rioja lo teníamos claro. Además, hay una tasa que ya bajamos, ahora también veo a otros compañeros que están valorando tasas que pues debían estar altas, pues las bajan, tasas municipales, ¿no? Porque tasas que nos corresponde como presidentes de comunidades autónomas. Nosotros en la caza, aquí en La Rioja, vimos que además era necesario potenciar la caza, porque en los momentos de pandemia hubo parálisis, claro, no se podía salir, por lo tanto ha habido una reproducción excesiva de determinadas especies. Como esto está absolutamente controlado, bueno, pues ¿qué hemos hecho? Bajar la tasa de caza para que haya más actividad. Pero si nos vamos a la vida normal, al transporte público, nosotros hemos establecido para todos los estudiantes de La Rioja una tasa de 0,50. El precio del billete es 0,50. Y lo que hemos hecho también en el resto de viajes para no estudiantes es incrementar un 20% de bajada en el precio del billete y llegar al 50%, con lo que el Gobierno de España ha hecho más nuestro 20% y llegar al 50%. Las tasas universitarias, bueno, pues siempre nosotros habíamos apoyado las segundas y las terceras repeticiones, las tasas bajarlas. Bueno, pues ahora la matrícula desde el principio también hemos bajado, hemos incrementado las becas. Hemos además ideado becas para ayudar a estudiantes que se van a estudiar fuera, bueno, pues con un incremento importante económico, ¿no?, para las familias. Estamos, de hecho, en estos presupuestos que ya hemos registrado en tiempo y forma, que esa es otra manera también de ayudar a la ciudadanía, el ser estables, el cumplir con la norma. Bueno, pues en ese presupuesto hay un paquete de medidas que pueden ayudar a las familias ante este riesgo de superinflación, es decir, de elevado de precios, que por cierto hoy ya hemos visto que respecto del mes pasado ha bajado 0,6. Estamos con los impuestos, pero lo ha mencionado que van a fomentar la caza. Eso por parte de una izquierda con la que gobierna en Madrid el Partido Socialista es mal visto. ¿Cómo se explica esto? No, es que hay que desarrollar bien esto, hay que incrementar la caza cuando hay sobrepoblación. Es así de sencillo y ahí está la izquierda, la derecha y el centro, todo el mundo de acuerdo, porque los ataques a los brotes, ahora afortunadamente no hay brotes, ahora lo que ya estamos recogiendo la uva, pero cuando la viña brota, bueno, pues si hay una sobrepoblación de conejos principalmente, bueno, pues los daños son cuantiosos, en la huerta también. Entonces, ¿qué hemos hecho? Facilitar eso hasta que se regula. Volviendo a los impuestos.
¿Qué le parece que las comunidades autónomas compitan, como están haciendo estas semanas, por ver quién baja más los impuestos y quién capta más contribuyentes? Yo tengo clara una cosa, lo que hay que hacer es competir para que todos tengamos una progresividad fiscal en nuestras comunidades. Esa competencia es bonita, esa es buena. Las rentas más bajas que no sufran los trabajadores, la clase media, que se regule de manera igual. Entonces, si esa competencia hace que las rentas más bajas estén más protegidas y las rentas más altas, las muy altas, como tenemos claro, bueno, pues aporten un poco más, es perfecto. Ahora bien, el ir de una comunidad a otra, por ejemplo, de Andalucía a Madrid, a decir, a ver, empresarios catalanes, veníos a Andalucía, que os voy a dejar unos impuestos inmaculados a cero, por exagerar, ¿no? Pues no me parece bien, porque, en primer lugar, ¿en qué papel se queda el Partido Popular, que ya casi ni existe, de Cataluña, ¿no? Pero, en segundo lugar, estamos perjudicando a otras comunidades autónomas. Nosotros aquí en La Rioja lo sufrimos de una manera tremenda y terrible, que hasta nos dio la razón la Unión Europea, los tribunales de justicia de la Unión Europea, con ese dumping fiscal de empresas que volaban, se iban de La Rioja, cruzaban una muga, una raya inexistente, se instalaban en el País Vasco o en Navarra, pero principalmente en el País Vasco, y tenían unas vacaciones fiscales que llamamos. Eso no puede ser, porque enriqueces una comunidad a costa de empobrecer la otra. Vamos todos a la vez, vamos a tener ventajas fiscales que motiven a los empresarios a trabajar, vamos a ofrecerles un precio de suelo interesante para que esas empresas amplíen, se instalen, creen puestos de trabajo, que es lo que ahora mismo estamos haciendo en La Rioja. Ya no tienen esa dificultad con el País Vasco y Navarra. Bueno, afortunadamente ahora hay más control y ellos tienen las ventajas, la foralidad tiene más ventajas impositivas, pero ya no es esas vacaciones fiscales en su momento tan descaradas. Tienen sus particularidades y siempre van a tener, por ejemplo, hay un ejemplo claro, el precio del suelo en nuestros vecinos es más barato que en La Rioja, bastante más. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es trabajar con el Ministerio para, en vez de tener suelo inerte de SEPES, bueno, ponerlo en activo con incentivos que, lógicamente, van a crear riqueza. ¿Qué hemos conseguido? Que empresas multinacionales que tienen fábricas en La Rioja estén invirtiendo de una manera histórica. Tenemos Burz, Crown, Tobepal y Tobefil, estos de los blister de las farmacias, estos que fabrican este envase, todo lo que tiene que ver con el envase, bueno, hayan visto una oportunidad. Tenemos Heinz, Orlando, están viendo una oportunidad con un suelo que está establecido a un precio razonable respecto del entorno, con una cercanía del Gobierno de La Rioja, directamente a trabajar con ellos para que la inversión se dirija de una manera o de otra, y además con los ministerios de la mano del Gobierno de La Rioja, para que los fondos europeos, que ofrecen muchísimas oportunidades, les lleguen los fondos a ellos. Recientemente, en su momento, ya nos reunimos con Crown, que hacen aquí, concretamente tienen la fábrica más grande de tapas de aluminio para el bote de aluminio, y bueno, la cercanía, la explicación de los fondos, cómo una empresa multinacional en España puede acceder a fondos que pueden llegar hasta el 50% de la inversión en determinados puntos. Bueno, pues eso es magnífico, y lo que ha hecho es que La Rioja ahora se mueva y haya una proporción de inversiones de verdad que histórica, y eso nos da una ilusión tremenda. ¿Es partidaria de algún tipo de medidas para evitar esa desigualdad, o ese dumping fiscal o esa competencia entre comunidades? Bueno, yo no sé de manera legislativa cómo se puede frenar. Yo entiendo la autonomía de cada comunidad autónoma para decidir qué es lo que quiere potenciar y qué no. Pero lo que hay que evitar legalmente es que no haya una competencia desleal, o sea, que haya unos beneficios fiscales que se contrapongan en una comunidad, que se contrapongan a los otros. De hecho, ese dumping fiscal fue modificado, concretamente el texto de la norma, para que no fuera ilegal, ¿no? En ese caso fue el Partido Popular con Aznar y Arzalluz, del PNV, que consideraron que, modificando ligeramente el texto de la norma, evitaban ser denunciados en Europa. Con eso no vale. Lo que hay que comprobar es que efectivamente no sea una competencia desleal. Vamos a crecer todos
cada uno con su potencialidad. Nosotros no tenemos astilleros, bueno, tenemos vino. Por ejemplo, algún compañero suyo de partido propuso que cuando esas comunidades que bajan impuestos vayan a pedir fondos del Estado sean de alguna forma penalizados por esa bajada de impuestos. ¿Sería partidaria de algo parecido? Pero eso es lógico, no se puede dejar de recaudar. Claro que es duro decirle a las personas, a las empresas, a las familias que tienen que pagar impuestos. Sería todo feliz si fuera impuestos cero. Pero ¿de dónde sacamos el dinero para el refuerzo? Para sencillamente, como decía recientemente un periodista, decía, bueno, pues si cada ingreso por COVID en el hospital es una media de 6.000 euros o 19.000 en UCI, ¿de dónde sacamos el dinero? ¿No? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, si tú no quieres recaudar, no pidas al Estado, tú verás de dónde lo sacas. Yo eso lo veo lógico y normal, porque el esfuerzo que hacemos las comunidades autónomas, pedagógico, para explicarle a la ciudadanía por qué es bueno aportar impuestos para que después te reviertan servicios, ese esfuerzo que hacemos, bueno, tiene que verse compensado. Oye, pues el Estado te da la parte contratante, ¿no? La parte que no has podido recaudar, pero que compensa el esfuerzo que estás haciendo. Si una comunidad autónoma no hace esfuerzo recaudatorio, no vayas a pedir al Estado, que el Estado tiene fondos, porque los ponemos entre todos. Por lo tanto... En estas semanas, los llamados varones regionales del PSOE, o candidatos, como se les quiera llamar, ¿no cree que han dado muestras de un cierto nerviosismo con respecto a las elecciones, con iniciativas diferentes cada uno, con declaraciones, digamos, no muy ortodoxas? Bueno, yo creo que es el momento de presentar los proyectos de ley de presupuestos, que hay que presentarlos según los estatutos de cada uno. Bueno, nosotros los tenemos listos ya para el 1 de octubre, ¿no? Es el momento en el que en la ley de acompañamiento, esa ley que permite, acompaña a los presupuestos y permite añadir pues, regulaciones de impuestos, bajadas de tasas, subidas, etcétera, etcétera, es decir, modificar la norma. Es el momento de hacerlo. Por eso ha coincidido, tanto bueno, mis compañeros candidatos o mis compañeros presidentes han coincidido en tiempo y forma, incluso ahora el Gobierno de España. Pero es que es el momento en el que hemos estudiado, desde los gobiernos que tienen mayoría absoluta hasta los que tienen en coalición o en acuerdo, pues estar trabajando con los partidos que apoyan cómo metemos en la ley de medidas estos ajustes. Por eso ha coincidido. ¿Cree que le perjudica para esas elecciones autonómicas la agenda nacional y el desgaste que pueda tener el Gobierno central? Bueno, yo solo puedo decir que desde que está gobernando el Partido Socialista en coalición, pero el Partido Socialista con el presidente Sánchez a la cabeza, a La Rioja le está yendo muy bien. Celebramos aquí la primera conferencia presencial de presidentes después de tantas videoconferencias, tantos domingos por la mañana. La primera se celebró aquí porque le daban en el monasterio de San Millán de la Cogolla, en el monasterio de Yuso, porque le daban la suficiente importancia. Hemos celebrado aquí con Teresa Rivera esa primera comisión para el reto demográfico, que prácticamente fue un consejo de ministros aquí en La Rioja. Hemos recibido respecto de los fondos europeos el beneplácito de ser el Observatorio Global del Español, que al fin y al cabo es el cuadro de mandos del PERTE, de la nueva economía de la lengua. Tenemos visitas de ministros y ministras que vienen a participar de la vida riojana, de la vida política riojana, pero también a traernos buenas noticias. Venía recientemente el ministro Bolaños y vio la necesidad de conceder algo que le pedíamos nosotros para el Valle de la Lengua, nuestro proyecto estratégico Valle de la Lengua, que va más o menos desde Nájera hasta San Millán de la Cogolla, donde el monasterio de Suso es propiedad del Estado, y le pedimos la cesión para trabajar en él, igual que Santa María la Real. Pues adelante con ello, viene y lo explica. Recientemente, ayer vino también Carolina Darias, ministra de Sanidad, y estuvimos viendo los 8 aparatos de alta tecnología, el plan INVEAT, bueno, pues que los tenemos en el Hospital San Pedro. Y yo no puedo estar más que agradecida al Gobierno de España de las visitas que está haciendo, poniendo a La Rioja en el sitio que merece, que es puntera en muchas cuestiones, por ejemplo en inteligencia artificial, y a la que nosotros nos hemos propuesto para ser sede nacional de la inteligencia artificial, bueno, a través de Dialnet, que es nuestro repositorio de publicaciones en español más grande del mundo,
que emana de la Universidad de La Rioja, de la mano del Gobierno de La Rioja. Por lo tanto, el trabajo está siendo de cogobernanza verdadera. Su compañero de partido, Emiliano García Paje, dijo que les perjudicaba los pactos del Gobierno con Esquerra o con Bildu. ¿Comparte esto o no? Yo sé que Emiliano García Paje no lo pasó bien cuando tuvo que pactar con Podemos. Lo sé porque yo he tenido que pactar con Podemos. Cuando no tienes mayoría absoluta, cuando el partido principal de la oposición no tiene sentido de Estado y no apoya medidas tan importantes como la bajada del IVA de la luz, las medidas de ahorro energético, los fondos europeos, cuando el principal partido de la oposición no tiene sentido de Estado y no apoya, lo que tiene que hacer un gobierno es sacar las medidas que cree que son importantes adelante, sea con quien sea. Y ese es el trabajo. Y él en su momento lo tuvo que hacer y ahora afortunadamente él tiene mayoría absoluta. Al margen de en relación con La Rioja, ¿cómo ve al Gobierno central desde La Rioja? Lo veo hiperactivo, muy responsable con la situación difícil, muy cercano a la realidad, desde el momento en que los ERTE salvaron a miles de empresas y a miles de familias de arruinarse. Esto fue algo inaudito, desde esa cercanía, desde ese ímpetu legislativo para llevar a cabo, para hacer realidad leyes que se quedaban retrasadas y que nos hacían no estar a la vanguardia del resto de Europa. Precisamente en las conversaciones que manteníamos con Carolina Darias, que vino a abrir también un congreso de juristas de la salud, hizo una enumeración de la cantidad de leyes y reglamentos para desarrollar leyes que estaban aprobadas desde el 2012 y que no había desarrollo porque no había reglamento. Bueno, entonces lo veo súper activo, muy cercano a la realidad, y ahora solo le falta acercarse a la ciudadanía y explicar todo lo que se está haciendo por el bien de cada uno de los españoles y de las españolas, porque España no puede esperar a encontrar un acuerdo con el gran partido de la oposición, en absoluto. Lo que tiene que hacer es trabajar y luego explicar todo lo que se ha hecho. Bien, le quería preguntar por los cauces de discusión dentro del Partido Socialista, porque tuvieron una reunión en Zaragoza recientemente donde fue todo imagen de unidad, pero luego a partir de ahí se produjeron las declaraciones de Paje críticas, el desmarque de Chimo Puig. ¿Existen esos cauces de discusión en el partido? Por supuesto que existen. Además, la imagen de unidad no era solo imagen, era un acuerdo unánime de lo que tenemos que hacer ahora como partido, que es todo lo que hemos hecho, todo, a pesar de la pandemia, todas las normas que hemos puesto en marcha, todas las medidas, todos los proyectos alcanzados y esos cambios que se han instalado ya y que tenemos que ir trabajando, fue unánime a la calle. Vamos a hablar con la gente, vamos a explicarles cómo cuando las medidas se aplican se mejora la vida de la gente. Esa unidad está clara. Luego, la autonomía de cada una de las comunidades, de cada uno de los presidentes es legítima. Por hablar ya de su gestión, ¿en qué ha cambiado su comunidad desde que es presidenta? Pues ha cambiado mucho, prácticamente en todo. Si empezamos por los servicios públicos, que es algo que nos preocupaba muchísimo desde la oposición, en sanidad le hemos dado la vuelta a la sanidad pública, de estar desmembrada a ser ahora compacta. Todo lo que se estaba privatizando, todo el servicio de radiología, de la más leve a la más intensa, con resonancia magnética, etcétera, etcétera, lo hemos internalizado. Los accidentes de tráfico, es decir, traumatología, etcétera, internalizado. Todas las operaciones de cataratas que nos salían muy caros a cada uno de los riojanos porque estaban privatizadas, bueno, pues ahora las hacemos en el servicio público. La cuestión cardiovascular, que dependíamos también mucho de Valdecilla, lo tenemos dentro, pero no por el afán de, bueno, pues ya lo tenemos todo público, no. Para poder invertir ahora, no solo en personal, atraer a médicos, atraer a enfermeros, a enfermeras, atraerlos a nuestro sistema sanitario porque ven que tiene una inversión económica importantísima, como es la que estamos teniendo. Por tanto, ante la pregunta, ¿cómo ha cambiado en la sanidad? Radicalmente.
desde la hospitalaria hasta la atención primaria, hasta la asistencia en centros, en consultorios rurales, en los que estamos invirtiendo muchísimo porque estaban absolutamente abandonados. Si hablamos de educación, el refuerzo en formación profesional ha sido general en toda España. Bueno, pues en La Rioja nos hemos superado. ¿Por qué? Porque estamos de la mano de los empresarios, viendo las necesidades concretas, si es en mecatrónica para las máquinas de industria agroalimentaria, como si es de analítica, de informática, y estamos creando familias de FP, claro, con dinero concreto, para que se formen nuestros alumnos y alumnas y puedan, si quieren formarse fuera de España, vale, pero que vengan a La Rioja a trabajar. En servicios sociales se ha incrementado enormemente el número de plazas de residencias de personas mayores. Se están construyendo, lo que pasa es que todo va muy lento, ¿no? Ya residencias que hacen falta en determinados núcleos mancomunados que atiendan a las personas mayores de pueblos pequeñitos. Y eso si hablamos de servicios sociales, por resumir. Pero si hablamos de inversión privada con empresas, la vuelta de tuerca ha sido total. Había una apatía enorme, se iban empresas como la de Altadis, esa de tabacalera, que nos dejó bueno, pues con una pérdida de empleo enorme. ¿Qué estamos haciendo ahora? Lo que hay que hacer, escuchar a los inversores, a las empresas y decirles que tienen a disposición suelo industrial, que tienen a disposición ayudas regionales y ahora más con los fondos europeos a través de la Agencia de Desarrollo. Hay para el kit digital, que esos son fondos europeos 100%, más de 1000 y pico empresas, para nosotros son muchísimas, se han apuntado a esto y van a ser 12 millones los que nos lleguen. Pero para rehabilitación, para modernización, digitalización, transformación global, la relación es directa. ¿Y qué hemos conseguido? Pues que esas empresas inviertan de verdad, hablamos de 60 millones, de 30 millones, y esas ampliaciones van a crear puestos de trabajo sí o sí. Y además hemos conseguido algo que se venía diciendo siempre y no se conseguía. ¿Por qué no utilizamos las vías del tren para ese transporte de última generación que va a ser el sostenible, el que no contamina? Bueno, pues hemos conseguido una colaboración público-privada con una empresa de transporte riojana y precisamente antes de ayer ya llegaba el primer tren de mercancías de la mano del puerto de Barcelona, para que ese transporte sea el transporte del futuro y las empresas del envase que tan instaladas están en La Rioja y que son tan necesarias para cualquier industria, entre ellas la agroalimentaria, esos transportes de material tan enorme que es tan difícil de transportar, bueno, pues sea mucho más asequible y así sucesivamente. ¿Su relación con la izquierda, a la izquierda del PSOE, cómo es? Pues es muy buena. Hemos pasado momentos de tensión, como al principio, cuando no terminábamos de conformar el gobierno de coalición y de apoyo desde fuera. Esa época afortunadamente pasó, el trabajo es continuo, con la socia de gobierno dentro del gobierno la colaboración es total, y con Izquierda Unida, que es la diputada desde fuera, ahora mismo hemos estado, principalmente el consejero de Hacienda, trabajando para apoyar los presupuestos y con las modificaciones de enmiendas concretas que se hagan en este proceso de octubre-noviembre, vamos a tener los presupuestos aprobados. Y eso es porque estamos pensando, cada uno con una ideología un poco más de por aquí, por ahí, distintas, pero estamos pensando en el bien común. Y es maravilloso la estabilidad que da ese aprobar los presupuestos. La confianza en que, aunque haya salidas de tono por parte de los socios de fuera puntuales, el objetivo es el que tenemos, que esto fluya, que este emprendimiento y esta inversión empresarial siga y que este refuerzo de los servicios públicos sea maravilloso. Hay quejas habitualmente sobre la lentitud con la que llegan los fondos europeos y cómo se ejecutan los proyectos. ¿Esto es así? ¿Lo percibe o no? No. Somos el país que más rápido y más eficaz y más transparente, eso está demostrado, está recibiendo los fondos. Bien, es verdad, es que todos pensábamos que iba a ser distinto. Fíjate, nosotros aquí desde el gobierno pensamos al principio, después ya se nos ha explicado y no, que teníamos que elaborar proyectos que irían a concurrencia competitiva y conseguiríamos fondos para cada proyecto. Esa es la idea primera que teníamos, ¿no? Oye, nosotros hemos presentado del Valle de la Lengua, de No Región, de 400 millones, más o menos con todo desglosado, ¿no? Pero no es así. Son
los proyectos están ahí y por líneas, con todos los componentes, los 30 componentes, ir desglosando con convocatorias concretas, con bases regulatorias y bases para concursar concretas y elaboradas por cada comunidad o por el propio Gobierno de España. A través de ahí llegan los fondos. ¿Con eso qué se garantiza? Un seguimiento al céntimo de cada fondo europeo, y eso es clave para que Europa nos considere algo que en años pasados no se consideró, que era malversación, porque no se hacía bien por otros gobiernos, ¿no? Bueno, pues este gobierno está empeñado en que esto fluya, pero que sea muy... Entonces, aparenta muy constreñido, pero, bueno, es magnífico poder presentar proyectos como Comunidad Autónoma de La Rioja, como si fueras Madrid o Barcelona o Málaga, que tanta vitalidad tiene en cuanto a proyectos, ¿no? Vas a lo mismo, porque hay unas bases regulatorias y vas y te propones como proyecto a nivel nacional. Y cuando vienen los fondos concretos a La Rioja, no los reparte así, tienen que ser también con convocatorias concretas, con bases concretas. Por tanto, aparenta lentitud, pero lo que la realidad dice que a todos nos pone al mismo nivel, podemos acudir a las ayudas europeas todos con las mismas condiciones y eso nos da también una alegría a las comunidades pequeñas. Pues he terminado. A pispás, ¿Vale? entonces. No, muy bien.